brazo roto y en cabestrillo, atractivo y con cierto carisma, pide ayuda a una mujer para cargar unos libros hacia el coche. La mujer en cuestión decide ayudarlo acompañándolo. Un mes después encuentran el cuerpo de esta en un lago cercano. Hola a todos, mi nombre es Rubit Cantú. Esto no se trata de una historia de ficción, sino de un suceso real. Se trata de lo que le ocurrió a más de una de las víctimas de uno de los mayores y más conocidos asesinos en serie de los Estados Unidos, cuya vida repasamos en este video. Esta es la historia de Ted Bundy. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, localidad estadounidense situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Hijo de Eleanor Louise Cowell, cuando ésta era muy joven se embarazó de un tipo el cual no se hizo responsable. En esa época era muy mal visto las madres solteras, así que los abuelos de Theodore le hicieron creer a él y el resto de las personas que su verdadera madre era su hermana. Pues la realidad es que Eleanor le rechazaba en sus primeros años porque ella era motivo de la vergüenza de la familia, según declaraciones posteriores del sujeto. Al parecer su abuelo era violento y maltrataba a su abuela, criándose en un entorno aversivo. En 1950 se mudó junto con su madre a Washington, la cual un año más tarde contrajo matrimonio con John Bundy. Theodore Cowell sería adoptado por este y recibiría su apellido después. Si bien a pesar de la presencia de intentos de acercarse por parte de su padre adoptivo, no consiguió mantener una buena vinculación afectiva. Debido, entre otros aspectos de la vivencia de un rechazo continuado y de violencia intrafamiliar, Ted Bundy empezó ya desde la infancia a manifestar una personalidad retraída e infantil, con poco contacto social. Asimismo, empezó a mostrar síntomas de lo que hoy en día se considera un trastorno disocial, manifestando un comportamiento cruel y llegando a entretenerse capturando, matando, mutilando y descuartizando animales. Posteriormente, Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, área en la que resultó ser un buen estudiante. Y ya para 1967 se enamoró y empezó una relación con una compañera de la universidad, Stephanie Brooks. Sin embargo, 2 años más tarde, esta se licenció y terminaría por dejar la relación debido a su inmadurez y ausencia de objetivos claros. Bundy se obsesionó con ella, manifestándole frecuentes cartas con las que intentaba reconquistarla. Durante el mismo año abandona los estudios y en esa época empieza a tener diferentes empleos en los que no dura demasiado tiempo. En 1969 empezó una relación con Elizabeth Klopfer, que duraría 5 años, a pesar de seguir en contacto por carta con su anterior relación. Tiempo después terminaría por graduarse y en 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Se interesa también y empieza a participar en el mundo de la política por el Partido Republicano y vincularse a diferentes actividades comunitarias, llegando a ser voluntario en un servicio telefónico de ayuda a mujeres sexualmente agredidas, e incluso a ser condecorado por salvar a un menor de ahogarse. Ahí volvió a encontrarse con Stephanie Brooks y a tener una breve relación con ella, que esta vez terminaría él tras volverse extremadamente frío. Sin embargo, sería durante 1974 cuando se empezarían a registrar sus primeros asesinatos confirmados. Casi un mes después del primer ataque tuvo lugar el segundo, aunque el primero de forma fatal. Bundy utilizó el mismo modus operandi con Linda Ann Hickey, de 21 años de edad, pero tras dejar inconsciente se la llevó de la escuela y su cadáver recién fue descubierto un año más tarde en una montaña cercana. Así fueron pasando los meses y jóvenes estudiantes como Brenda Ball, Donna Mason, Susan Rancourt, Nancy Wilcox, Carol Valenzuela, Laura Aimee, Georgia Hankwitz, Janice Ott y Denise Naslund desaparecieron en distintas circunstancias, pero sus restos fueron hallados en distintos lugares campestres por la policía. Cabe destacar que el modus operandi de Bundy era el mismo. Seguía y secuestraba a sus víctimas, generalmente jóvenes, morenas y de pelo largo,
para estrangularlas en sus casas, aunque con la confianza adquirida con el paso del tiempo, utilizaba un truco que era el de enyesarse un brazo y pedirles de forma simpática y seductora a las víctimas que le ayuden a cargar sus libros hasta su automóvil Volkswagen blanco, donde eran dormidas, desaparecidas, etc. Aquí hago un pequeño paréntesis para decirle que son palabras muy explícitas, por eso dije etcétera, porque no puedo seguir diciéndolas así tan abiertamente. Sin embargo, temiendo ser descubierto, el criminal comenzó a matar en estados como Florida, Utah, Washington y Colorado. Solía comportarse como un camaleón, es decir, que cada tanto se dejaba la barba, el bigote, se afeitaba, dejaba crecer el pelo o se lo cortaba, para ir modificando en algo su apariencia. A pesar de su estrategia para evitar ser descubierto, la policía, que recibía informes de desaparecidos y hallazgos de restos, se dio cuenta que todo podría estar vinculado y llevado adelante por una sola persona. En noviembre de 1974, con el mismo plan, Bundy se acercó a Carol Daronch en la ciudad de Murray, haciéndose pasar por un efectivo policial. Le dijo que su coche había sufrido un intento de robo y le pidió que lo acompañara hasta el mismo. Bundy le esposó una muñeca y cuando ella notó que el coche iba avanzando para caminos desconocidos, se empezó a desesperar y él se puso violento con ella. En ese momento, la joven golpeó a Bundy y logró escapar para ir a la comisaría local, donde radicó la denuncia. Hizo un identikit del sujeto y contó sobre la aparición de un auto blanco en el que era utilizado por Bundy. Todo ello condujo al primer retrato robot del sospechoso. Dicho retrato hizo que diversos testigos pensaran en Bundy como posible autor de los hechos, incluyendo su por aquel entonces novia Elizabeth. A pesar de ello, no se le pudo identificar totalmente y se terminó por desestimar la posibilidad de que se tratara de él. Ted Bundy siguió secuestrando y matando a numerosas jóvenes, variando su aspecto y viajando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas. Pero en agosto de 1975, un coche de policía dio el alto al coche de Bundy y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, esposas y cintas con el que lograba inmovilizar a las víctimas. Ted Bundy fue detenido. En este caso sería identificado por Daronch como el autor de su secuestro. Y ya para 1976 daría inicio el primero de los juicios a lo que sería sometido Ted Bundy. En este caso se le juzgaba por el secuestro de Daronch, resultado en una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el análisis del coche en el que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karen Campbell, en las cuales concretamente se había encontrado pelo de ambas mujeres. Ello condujo que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado, motivo por el cual se le permitió visitar la biblioteca de cara a preparar su defensa. Sin embargo, un día que él entró a la biblioteca, le dejaron un guardia vigilándolo. La biblioteca estaba ubicada en un segundo piso, por lo que no había manera que él pudiera escapar, pero la biblioteca tenía una pequeña ventana, así que Bundy decidió escapar saltando por esa ventana. Cuando el tipo estaba tardando de salir de la biblioteca, el guardia se dio cuenta de que solo quedaba la ventana abierta, pero no estaba Bundy. Si bien fue atrapado por las fuerzas policiales 6 días después. ¿Qué piensas sobre el sistema judicial en general? Estoy seguro de que funciona. Hay que tener fe en que funciona, porque si no, uno no sería más que un idiota balbuceante. Así que creo que las cosas funcionarán. Ted parecía un hombre normal, aunque claramente no lo era, además que era inteligente, coherente y un maestro de la manipulación, así que logró jugar con la narrativa y moverla a su favor, haciendo que cientos de personas creyeran en su inocencia y que las mujeres lo siguieran fuera del juzgado gritando por él como si se tratara de uno de los Beatles. No hay duda de que Ted Bundy era un psicópata, un hombre altamente inteligente y un genio del mal, pero los psicólogos dicen que es mucho más complejo que eso. La vida de Theodore Bundy quedó marcada por una infancia complicada y eso lo ayudó a desarrollar una habilidad increíble para mentir.
y llevar una doble vida que sigue sorprendiendo a los expertos hoy en día. Harvey Keckley, considerado como el padre de la psicopatía, tuvo la oportunidad de estudiar a Bundy durante su juicio, y él lo diagnosticó como psicópata, que se refiere a los depredadores sociales que encantan, manipulan y se abren paso sin piedad en la vida. Carecen por completo de conciencia y sentimientos por los demás, toman egoístamente lo que quieren y hacen lo que les plazca, violando las normas y expectativas sociales sin el más mínimo sentimiento de culpa o arrepentimiento. Algunas de las características de Bundy como psicópata, según testigos y según expertos, era antagonismo, era arrogante y sabía manipular. Segundo, era atractivo en cuanto a su personalidad. Tercero, era coherente, articulado e inteligente. Cuarto, era arriesgado al extremo. También cabe mencionar un poco más sobre la vida de Ted Bundy y su relación con Elizabeth Cluster. Mientras Ted Bundy pasaba sus noches asesinando mujeres, su vida tenía otro lado. Él era pareja de Elizabeth, una mujer que conoció a Ted en un bar. Rápidamente se enamoró de él y comenzaron una relación. Bundy incluso se convirtió en una figura paternal para la hija de Elizabeth. La relación era normal y estable, pero cuando se comenzaron a revelar detalles sobre el caso, Elizabeth encontró algunas conexiones extrañas con Ted, así que llamó a la policía para reportarlo como sospechoso. Al principio no le creyeron, pero al investigar encontraron muchas cosas relacionadas con los asesinatos en el coche de Ted Bundy, que era idéntico al que algunos testigos habían mencionado, y así fue como lograron capturarlo. Por otro lado, Elizabeth y su hija no fueron las únicas mujeres en la vida de Bundy. El asesino se casó con una fanática mientras estaba en prisión, y ella quedó embarazada durante una de sus visitas. Carol Bond acompañó a Bundy durante todo su juicio, pero cuando fue condenado ella desapareció, se llevó a su hija y se cambiaron el nombre para empezar una nueva vida. Nadie sabe qué pasó con ellas. También cabe mencionar que la hija de Elizabeth, que veía a Ted como un papá, decidió olvidar esa parte de su vida y dejarla en el pasado, pero finalmente rompió su silencio en un documental en el que contaba cómo fue su vida con el asesino y el efecto que la noticia de su verdadera identidad provocó en su vida. También confesó haber quemado la última carta que Ted le envió a su madre desde la cárcel, pues a su parecer esta decía exactamente las palabras que su madre Elizabeth quería escuchar, y ella evitó que este hombre la volviera a manipular de nuevo, así que decidió quemarla. Aunque esta mentira tardó poco, porque después la madre recibió una llamada donde le preguntaban que si por qué no había contestado la última carta que le envió Ted, ya que su última voluntad era que Elizabeth y su hija supieran que las quería y que las amaba. A pesar de todo, el 31 de julio de 1979, luego de 7 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos y, como ya sabemos, lo declararon a morir en la silla eléctrica. Pero Ted no se rindió. Como abogado de sí mismo, logró 3 postergaciones de la pena capital en 1986, marzo, julio y noviembre. Su último recurso para reducir la sentencia fue confesar a Bob Keppel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, donde había ocultado los restos de varias de sus víctimas. El rastreo encontró varias cabezas, pero Ted fue ejecutado finalmente el 24 de enero de 1989 a sus 43 años. ¿Cómo fueron sus últimos instantes? Llamó por teléfono a su madre y rechazó la última comida de los condenados a muerte. Meses antes, en entrevistas con la prensa, culpó de su instinto criminal a su abuelo, el diácono Samuel Cowell. Era un tirano, abusador y racista, odiaba a los negros, a los italianos, a los judíos, a los católicos, torturaba animales y coleccionaba pornografía en su invernadero, confesó en su último reportaje. El día de su ejecución, un total de 42 testigos y más de 100 personas fueron a presenciar la muerte de Ted. Antes de accionar la silla eléctrica, el comisario Tom Barton le preguntó a Bundy si deseaba decir sus últimas palabras. El asesino dijo: «Me gustaría dar mi amor a mi familia y amigos». Luego el hombre fue preparado para ser ejecutado, su rostro fue cubierto con una capa. Un verdugo anónimo activó el botón para dar paso a los 2000 voltios que recorrieron el cuerpo del condenado. Después, 2 paramédicos se acercaron a Ted Bundy para examinarlo.
Uno se encargó de escuchar los latidos de su corazón y otro sus ojos. A las 7:16 de la mañana, Theodore Robert Bundy fue declarado muerto. Y bueno amigos, esto ha sido todo sobre este caso, les he traído todos los detalles. También me gustaría saber que ustedes me dejen su opinión en los comentarios con relación a todo lo que les acabo de contar. Aquí en pantalla estarán apareciendo mis redes sociales por si gustan seguirme también por allá y así tener un mayor contacto conmigo. Recuerden que si les ha parecido informativo este video, dejarle un me gusta. También aprovecho a invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún estreno del canal. Sin más nada que agregar, yo me despido. Nosotros nos estaremos encontrando en una próxima crónica criminal.